Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Mi nombre es Mónica y soy una logroñesa que vive en Augsburg, en Alemania. Después de muchos años escuchando la cafetera, me he decidido a hacerme mecenas y estoy muy feliz. Me he hecho mecenas porque os escucho todas las mañanas y cuando llega el fin de semana y no hay cafetera, siento un pequeño vacío. Así que por pertenecer a esta gran familia, me he hecho mecenas. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. He's the only president to be president for 4 years and lose jobs, not gaining jobs. Come on, man. You know, some of the things he said, well, I don't get started. But look, frankly, to put it very politely, he doesn't know what he's talking about. Sí, es un riesgo, sobre todo para las madres buscadoras que estamos en esta lucha, de que no tenemos protección del gobierno para hacer nuestras búsquedas, puesto que muchas compañeras en estos 6 últimos años han fallecido por buscando. Entonces, como aquí mi compañera, que ella ha recibido 7 amenazas. I think what we desperately need now is an immediate pause, because a pause would help us to get the aid in and, crucially, to get the hostages out. And I think then what we need is to try and turn that pause into a sustainable ceasefire without a resumption of fighting and destruction. Simplemente trasladaros nuestra enorme preocupación por la participación española en esa operación en el Mar Rojo. Básicamente de lo que estamos hablando es de que España vaya a hacer de guardaespaldas de esos bombardeos que está ejecutando Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen, el país más pobre de todo el mundo árabe. En el centro de acogida que ya ha dispuesto el Gobierno ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se ha detectado también un brote de sarna, del que se ha hecho cargo la Comunidad de Madrid para tratar a 8 inmigrantes y evitar que se propague a los demás y, por tanto, protegerles. Pues nos parece un discurso racista y un discurso peligrosísimo. No se puede asimilar la inmigración con la violencia. Eso genera odio y genera además un muro entre la sociedad. A mí lo de entrar en el marco de la señora Ayuso me da, de verdad, que me da mucha pereza. Que a mí me reprochan los tuits. Que no ponga tuits y se dedique a trabajar. Hombre, yo creo que trabajo mucho. Pero yo es que a la señora Ayuso no la veo trabajar nunca. Siempre, todos los días, nos hace una filípica sobre temas que no tienen nada que ver en muchas ocasiones con lo que son sus tareas de gobierno. Bueno, que Milei es un integrista, Milei es un fanático de la dictadura del dinero. Cuando el dinero es muy libre, las personas no son libres. Y al dinero hay que gobernarlo, y hay que gobernarlo para garantizar los derechos de la gente. Y lo digo con absoluta claridad y con absoluta rotundidad, el Estado quería impedir que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Ese era el objetivo. Y para eso, lo que trató de hacer es quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Conocemos del uso y el abuso del Estado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para atacar al adversario, para obstaculizar a la justicia,
para ocultar las vergüenzas propias, y a esto le llaman una cortina de humo. No, hombre, esto no es una cortina de humo, este es el Watergate del Partido Popular. Conocen ustedes y recordarán ustedes que toda la situación que se vivía con la independencia en el año 2017 era la segunda preocupación para los españoles. Hoy prácticamente ni aparece, creo que es el puesto 23 o 24 en el PIB. Bueno, pues ya estamos aquí un viernes más en la cafetera presentándoos este café de puchero, café elaborado con calma, con tranquilidad a lo largo de la semana, porque ya sabéis que los viernes a esta hora estaré tertulianeando, estaré en alguna mesa de análisis político en televisión, en Telecinco y en La Sexta, tengo que estar esta mañana. Estaré a las 9 en Telecinco y a partir de las 11 en Al Rojo Vivo. Así que eso obliga a dejar este programa grabado, pero también hace que podamos profundizar un poquito más en los contenidos. Hoy tenemos un menú súper interesante, llevamos anunciándolo a lo largo de esta semana. Esta mañana vamos a conversar aquí en la cafetera con Juan Antonio Bayona, el director de la Sociedad de la Nieve. Lo vamos a hacer gracias a la ayuda de Ana Pastor. Claro, con Ana Pastor se consiguen estas cosas. Tiene acceso a un montón de personajes, a un montón de personalidades, y en cuanto ha recibido la llamada Juan Antonio Bayona, se ha prestado a conversar con nosotros largo rato, a pesar de que está ahora mismo en plena catarsis de presentaciones. Sabéis que esta misma noche hemos sabido que La Sociedad de la Nieve ha sido nominada al BAFTA como mejor película en habla no inglesa. Está teniendo una carrera fulgurante de reconocimientos, algunos de ellos relacionados con los premios, otros directamente con el público, para que os hagáis una idea del fenómeno social, que creo que es alucinante. En solo unos días ya la han visto más de 50 millones de personas. Una historia que por otra parte nos ha acompañado a todos casi desde la infancia. Pero ha habido una generación que ha descubierto todo el periplo por el que pasaron los supervivientes del accidente del Fairchild en la cordillera de los Andes, el equipo de fútbol uruguayo que tuvo que sobrevivir en unas condiciones extremas, durísimas, durante 2 meses, y tuvieron, como sabéis, que además esto es lo que más caracteriza esta gesta de la supervivencia, tuvieron que alimentarse con la carne de los cuerpos de sus compañeros, de sus amigos, de los que viajaban con ellos, que fallecieron durante el accidente. Bueno, pues vamos a conversar con Juan Antonio Bayona, vamos a hablar de la película, sí, vamos a hablar de lo que supone también, es una película rodada en castellano. Cuentan que tardó 10 años en poder sacar adelante este proyecto, primero porque la inversión era extraordinaria y segundo porque necesitaba también un elenco de actores y apostar por hacerlo en castellano. Le vamos a preguntar por esto, pero no solamente, porque en la película se pasa casi de puntillas por alguna de las polémicas que protagonizaron aquellos días. Por ejemplo, el hecho de que tuvieran que consumir carne humana, que fue acogido por la prensa de la época con una enorme crítica. Era otra mirada. El tiempo ha hecho que cambie mucho la perspectiva a la que nos acercamos a esta gesta de supervivencia. El accidente con los años, con los libros, con las películas, pues seguramente contribuyó a cambiar la percepción de eso, giró el debate, pero en aquel momento fue muy agrio, muy agrio. En las primeras entrevistas ellos mismos casi no querían hablar de este asunto. Y le vamos a preguntar por eso, cuáles son los capítulos que se han quedado fuera de la película o por qué se ha aproximado de esta manera a la misma, qué tal ha sido la relación con los supervivientes, con los familiares, con todos ellos. Bueno, de esas cosas hablaremos después, aquí en Plata o Plomo, con Juan Antonio Bayona, el director de la película La Sociedad de los Andes. Pero ayer os anunciábamos, y quiero que vayáis lanzando, porque ya nos han llegado algunos vuestros audios en la cafetera. Necesito vuestra ayuda. El próximo miércoles vamos a lanzar una iniciativa, La Gran Escuchada. Fíjate, ahora me doy cuenta que esta música
en los programas normales diarios de lunes a jueves encaja perfectamente por el tono, pero aquí sentado en pijama en el estudio con la taza de café medio en penumbra a las 6 de la mañana suena como muy hostil. Bueno, buenos días a todos a los que no estuvierais despiertos todavía, os estuvierais despertando. Bueno, La Gran Escuchada el próximo miércoles es una iniciativa con la que os pido ayuda, porque lo que queremos es saber cuáles son las razones por las que escucháis el programa. Entonces necesito vuestras mensajes de voz. Haremos un gran archivo de audio y haremos incluso un pequeño spot con todas las voces de los oyentes de La Cafetera contándonos por qué escuchan La Cafetera, qué es lo que les gusta, qué es lo que les mueve, por qué sienten que este es un espacio de compañía. Entonces quiero un mensaje, una nota de voz, no tiene que ser muy largo, una cosa sencilla, en el teléfono 627-002-002, ahí hay un WhatsApp, y enviáis una nota de voz a través de WhatsApp. Hola, Fer, pues yo escucho La Cafetera porque lo que queráis decir ahí. Y así nosotros podemos coger toda esa relación el próximo miércoles y escucharlas. Ya nos están llegando algunos desde ayer que lo conté. Así que echadnos una mano. El miércoles, La Gran Escuchada. Hola, yo escucho La Cafetera. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Necesitamos vuestra ayuda. Bueno, y vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad antes de que entremos en materia, porque como digo, sí, tenemos que hablar con Juan Antonio Bayona. Después hablaremos también con Bartu, aquí en nuestra sección sobre videojuegos de los viernes, donde podremos analizar cuáles son los juegos que se esperan para 2024. Uno de ellos es precisamente uno sobre Star Wars, así que estoy ya con los dientes salivando. Pero eso será después. En primer lugar, bueno, ¿cómo está la cuestión de la portada de los periódicos? ¿Qué es lo que sacan esta mañana? ¿Qué es lo que destacan esta mañana? ¿Dónde están poniendo el foco informativo en esta mañana? Porque seguimos a vueltas con la Constitución de la ley de amnistía. Junts asume los leves retoques del PSOE a la ley de amnistía, dice esta mañana el periódico El País en su portada. Esto es un debate que sigue protagonizando el debate informativo, el debate mediático. Ya os decíamos que hay una enorme distancia entre la percepción que tiene la gente sobre el interés que le suscita esto y la percepción que tienen los medios de comunicación que van colocando la ley de amnistía todos los días en las portadas. Bueno, los independentistas han intentado apoyos a su propuesta en el primer trámite y mientras vemos cómo siguen produciéndose noticias en torno a esto. El juez García Castellón ve terrorismo en manifestaciones no comunicadas, así que desde el independentismo había preocupación porque se pudiera terminar imputado Puigdemont. Han intentado cambiar ese aspecto de la ley de amnistía que se está discutiendo y no ha salido adelante porque creen que si se elimina un aspecto o se toca un aspecto como ese, la ley de amnistía podría ser considerada inconstitucional y el PSOE se ha resistido a hacerlo. Así que, mientras tanto, dice La Vanguardia esta mañana, el juez insiste en acusar de terrorismo por el tsunami, complica la amnistía. García Castellón ve afianzada su posición contra Puigdemont y Rovira al mismo tiempo que se negocia la ley en el Congreso de los Diputados. Bueno, ayer vimos precisamente, sí, hubo preguntas en este sentido, porque además sabéis que los letrados del Congreso habían manifestado su rechazo a estas modificaciones, a la ley de amnistía en general, como se estaba siendo tramitada. Ayer el Gobierno matizaba. El objetivo que persigue esa ley es seguir trabajando en pro y en beneficio de la convivencia de nuestro país. Saben todos ustedes, ayer por ejemplo se hacía público el informe del CIS. Conocen ustedes y recordarán ustedes que toda la situación que se vivía con la independencia en el año 2017 era la segunda preocupación para los españoles. Hoy prácticamente ni aparece, creo que es el puesto 23 o 24 del CIS. Con lo cual creo que se han dado pasos muy importantes y es una absoluta realidad que la convivencia y la situación que se vive hoy en Cataluña y en España, desde luego es mucho mejor a la que teníamos en el año 2017. Así que se sigue tramitando esta ley de amnistía, mientras le preguntaron, bueno, incluso a Íñigo Errejón, que defendió la amnistía y señaló que quien tiene la última palabra no son los letrados del Congreso, no son los medios de comunicación, sino es el Tribunal Constitucional. Es normal en una democracia
Está bien, sabemos que hay diferentes posiciones políticas y jurídicas, sabemos que se está dando un debate, pero en democracia las normas las hace el Congreso de los Diputados, que para eso nos han votado, y luego hay un organismo al que le compete dirimir si esas normas son constitucionales o no. Se llama el Tribunal Constitucional. Y está funcionando el sistema político como tiene que funcionar. Las leyes las hace el Congreso, que para eso vota la gente, y después el Constitucional decide, en su caso, si una norma se aviene perfectamente a la constitucionalidad o no. Así que, con ese debate sobre la mesa, dice ahora el periódico La Razón que Ferraz está intentando buscar una tregua con Junts hasta las europeas. No se ponían de acuerdo los equipos negociadores sobre qué aspectos debía alcanzar, si también los delitos relacionados con terrorismo. Junts tiene miedo a que sea juzgado Puigdemont, y los equipos negociadores, dice, ultiman la segunda reunión con el verificador bajo la presidencia de Puigdemont. Moncloa ata la Convención de Galicia para evitar el debate al servicio de la promoción del líder y de su equipo, dice el periódico La Razón, mientras el periódico de España señala que el Partido Socialista incluye la defensa de la amnistía en su nuevo proyecto político. Bueno, pues esto ha protagonizado en parte el debate político, pero es verdad, como recordaban desde el gobierno, no parece que sea de mucho interés, por lo menos según lo que confiesan los españoles en el CIS, que sea de mucho interés para los ciudadanos. Bueno, sea como sea, otras cuestiones que hemos visto en la información en estas últimas horas. David Cameron dice que hace falta un alto el fuego inmediato en Gaza. I think what we desperately need now is an immediate pause, because a pause would help us to get the aid in and, crucially, to get the hostages out. And I think then what we need is to try and turn that pause into a sustainable ceasefire without a resumption of fighting and destruction. Now, for that to happen, a lot of things would need to change. We'd have to see the Hamas leadership come out of Gaza. We'd have to see that Hamas were no longer capable of rocket and terror attacks on Israel. David Cameron, que sabéis que ha regresado al gobierno como líder de asuntos exteriores, el ex primer ministro conservador británico, pues defiende la necesidad de hacer esa pausa para conseguir un alto el fuego de larga duración, decía David Cameron, y vemos cómo la guerra sigue todavía dejándonos terribles imágenes. Pakistán ha respondido al ataque de Irán con un bombardeo mortal. Estamos viendo cómo en la región más tensa del mundo nos están dando muestras de el peligro de la extensión del conflicto. El ataque de Pakistán en Irán ha extendido la guerra a un nuevo escenario. Los misiles pakistaníes han matado 9 personas en una operación de represalia, dice La Vanguardia en esta mañana, mientras Israel prevé que el conflicto de Gaza se alargue hasta el próximo año. Hemos visto incluso en algunos medios de comunicación donde señalan que Israel no contempla la creación del Estado palestino tras la invasión en Gaza. Bueno, ¿cuánto debe implicarse España o no en la guerra? Ayer vimos a Podemos insistiendo en que España no puede entrar en la guerra que ha decretado Estados Unidos contra Yemen. Simplemente trasladaros nuestra enorme preocupación por la participación española en esa operación en el Mar Rojo. Básicamente de lo que estamos hablando es de que España vaya a hacer de guardaespaldas de esos bombardeos que está ejecutando Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen, el país más pobre de todo el mundo árabe, un país que sufre una hambruna terrible, que ya viene asolado por situaciones terroríficas en los últimos años, y desde luego pensamos que no es de recibo que se vaya a involucrar a España en un conflicto bélico. Es de facto meternos en una guerra, y pensamos que es imprescindible que el Congreso de los Diputados apruebe, como dictamina y como determina la Ley de Defensa Nacional en su artículo 4, que sea el Congreso quien dé luz verde, en su caso, a esta operación. Desde luego en Podemos nos oponemos rotundamente a que Pedro Sánchez y el gobierno del Partido Socialista meta a España en una guerra, menos contra un país tremendamente pobre como contra Yemen, y menos precisamente por la solidaridad que se ha mostrado con el pueblo de Palestina. Es llamativo, ¿no?, que seamos capaces, estemos más cerca de entrar en una guerra contra Yemen que de tomar medidas concretas para frenar el genocidio en Palestina que está cometiendo el Estado de Israel. Eso decía Ione Belarra desde Podemos, y avisaban al gobierno de que pedirán una votación en el Congreso de los Diputados, como marca la ley, si nos vinculamos de alguna manera a esa ofensiva en Yemen. Bueno, mientras tanto, como señalaba antes, Netanyahu ha dicho
ha trasladado a Estados Unidos su negativa a establecer un Estado palestino. El primer ministro israelí, dice el Periódico de España, ha defendido que parar los ataques en la Franja de Gaza contra Hamás podría dañar la seguridad de Israel durante generaciones. Así que no parece que estén dispuestos a frenar en esta ofensiva y, según algunos medios de comunicación, insisten en que la guerra podría durar incluso entrado el año que viene. Bueno, mientras asistimos a este genocidio televisado en directo, aquí están ocurriendo otras cosas que nos hablan también del estado de salud de nuestra democracia, del estado de salud de la democracia española. Y ayer supimos que el Constitucional ha amparado a Otegi anulando la repetición del juicio por reconstruir Batasuna. Estima la demanda de amparo del líder de EH Bildu contra la decisión del Supremo de volver a juzgarlo por el caso Bateragune y ha estimado dividido el recurso de amparo presentado por el líder de EH Bildu contra esa decisión que había comunicado el Tribunal Supremo de ordenar la celebración de un nuevo juicio por el caso Bateragune. No será necesario, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Aprovecho, ayer fue muy polémica las palabras de Arnaldo Otegi porque nos mostró un aspecto dice Arnaldo Otegi, que el Estado profundo no quería que la violencia armada desapareciera, la violencia armada de la banda terrorista ETA. Lo dijo con estas palabras, provocó un enorme debate en las redes sociales. Lo voy a decir con absoluta crudeza. El Estado no quería que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Y lo digo con absoluta claridad y con absoluta rotundidad. El Estado quería impedir que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Ese era el objetivo. Y para eso, lo que trató de hacer es quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Así de claro, así de rotundo y así de crudo. Ese era el objetivo. Y había un segundo objetivo, que era, además, eso tenía que provocar desórdenes dentro del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, eso tenía que provocar escisiones, y eso, en definitiva, lo que tenía que hacer es neutralizar el potencial político del movimiento independentista vasco. Esto que era un secreto a voces y que podía interpretarse bien de los movimientos del Estado y del Partido Popular, quedó revelado. ¿Recordáis una entrevista en el año 2020 en la que Margallo, que estaba siendo entrevistado en La Sexta, confesó que una persona, una dirigente del Partido Popular en el año 2015, le dijo: desde que no nos matan, no tenemos proyecto en el Partido Popular. Yo puedo decir, yo recuerdo conversaciones con el entorno de exministros de Interior del Partido Popular, y lo puedo decir ya a estas alturas, en las que efectivamente gente muy próxima, muy cercana, con responsabilidades de gobierno dentro del PP, en conversaciones, en la sala de espera precisamente de un programa de televisión antes de comenzar, que me decían, es que en un momento nosotros considerábamos que era mejor tener un perfil de terrorismo relativamente bajo que un movimiento nacionalista o independentista muy fuerte en el Congreso de los Diputados. Esa reflexión se hizo. Esa reflexión la he escuchado yo por boca de una persona del Partido Popular que iba a ser entrevistada en un programa al que yo asistía. Se produjo fuera de los micrófonos, no voy a decir off the record porque no puede ser considerado como tal, pero fuera de las cámaras de televisión. Pero esa declaración la he escuchado yo personalmente. Y unida a estas palabras de Margallo, una conversación del año 2015 donde decía, desde que no nos matan no tenemos proyecto, y a esta declaración de Otegi señalando al Estado profundo por no haber querido combatir de verdad la desaparición de ETA, pues nos dan una foto de lo que se ha vivido en este país. Por cierto, que hemos tratado en muchas ocasiones de conversar en este programa con Arnaldo Otegi. No ha sido posible, pero sí que tenemos mucho interés algún día en mantener esa conversación porque hay muchos capítulos que nos pueden ayudar, contribuir a conocer un poquito mejor la historia del conflicto en el País Vasco y la posición
de EH Bildu. Bueno, más cosas que estamos viendo en la actualidad. La Operación Cataluña. Hemos conocido esta Operación Cataluña que se está investigando el Partido Popular, como puso en marcha todo un aparato policial para investigar, tapar pruebas de sus propios delitos, investigar al independentismo catalán e incluso con investigaciones prospectivas que sabéis que están prohibidas por nuestra legislación, es decir, buscar a ver qué puede tener esa persona para tratar de desmontarla. Pachi López, ayer le preguntaban, mientras que el Partido Popular le quitaba hierro, Pachi López decía, pero si esto es el Watergate del Partido Popular. De declaraciones del Partido Popular, tanto del señor Tellado como del señor Feijóo, que me parecen de una irresponsabilidad tan absoluta que rayan lo inmoral. O sea, conocemos del uso y el abuso del Estado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para atacar al adversario, para obstaculizar a la justicia, para ocultar las vergüenzas propias, y a esto le llaman una cortina de humo. No, hombre, esto no es una cortina de humo, este es el Watergate del Partido Popular. Esto es un ataque directo al propio sistema democrático. Muy polémicas también las palabras resuenan de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, de nuevo vinculando a los inmigrantes pobres con la violencia, con las reyertas, con las agresiones sexuales, incluso con la sarna. Fijaos, en este discurso xenófobo de Isabel Díaz Ayuso, una cifra que no deja de crecer. En el centro de acogida que ya ha dispuesto el Gobierno ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se ha detectado también un brote de sarna, del que se ha hecho cargo a la Comunidad de Madrid para tratar a 8 inmigrantes y evitar que se propague a los demás y, por tanto, protegerles. Faltan recursos sanitarios en este centro. Bueno, luego conversaremos con Pilar de la Peña porque sabéis que cuando ha sido Junts quien ha lanzado discursos que pueden ser catalogados precisamente como xenófobos, ha provocado una enorme reacción pública. Bueno, el hecho es que esto ha sido recogido por la prensa internacional, luego le vamos a preguntar. Bueno, pues ahí tienen también los corresponsales internacionales un buen cúmulo de reflexiones puramente xenófobas lanzadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fijaos, ayer sí estuvimos viendo cómo la ministra de Igualdad calificaba a Ayuso de racista por estas declaraciones. Pues nos parece un discurso racista y un discurso peligrosísimo. No se puede asimilar la inmigración con la violencia. Eso genera odio y genera además un muro entre la sociedad. Estamos, yo creo, que en un momento histórico en el que tenemos que pasar página de racismos y de actitudes xenófobas que no ayudan a la convivencia. Desde el Gobierno de España lo que estamos intentando es generar precisamente una convivencia pacífica entre la ciudadanía y entre todos los sectores de la ciudadanía. Y discursos como este dificultan claramente esa convivencia pacífica necesaria en una sociedad democrática. Por lo tanto, me parece una irresponsabilidad y desde luego que venga además de una presidenta de comunidad es todavía mucho más preocupante. Por lo tanto, simplemente apelar una vez más a la responsabilidad y apelar a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía distingue perfectamente y no se deja engañar por estos discursos del odio y estos discursos populistas que desde luego perjudican seriamente la convivencia. ¿Cree que forma parte de una estrategia política por parte de la presidenta de Madrid? Bueno, es evidente, no son las primeras declaraciones en este sentido y yo creo que responde también a una deriva claramente populista que espero pues no cale en la sociedad, no cale. Claro, porque en esa competencia que libra Isabel Díaz Ayuso contra Vox en Madrid, todo el mundo ubica en el mismo espacio ideológico o en un espacio muy cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en esa batalla que libra, pues trata de horadar a través de estos asuntos también la penetración de Vox. Pero tocar la inmigración de la gente pobre, las dificultades, meterlas en el discurso de la violencia, además de una absoluta irresponsabilidad, es un discurso profundamente reaccionario. Bueno, pues ayer a Óscar Puente le preguntaron y decía, es que claro, entrar en el juego de Ayuso, que le da mucha publicidad, no me gusta, pero lo que sí que es cierto
es que nunca está trabajando. Siempre está abordando temas que no son de su competencia, siempre está tratando asuntos con los que interpelar a los medios de comunicación. Lo consigue con bastante eficacia. A mí lo de entrar en el marco de la señora Ayuso me da, de verdad, que me da mucha pereza. Que a mí me reprochan los tuits. Que no ponga tuits y se dedique a trabajar. Hombre, yo creo que trabajo mucho. Pero yo es que a la señora Ayuso no la veo trabajar nunca. Siempre, todos los días, nos hace una filípica sobre temas que no tienen nada que ver en muchas ocasiones con lo que son sus tareas de gobierno. Entonces, yo sí que me planteo seriamente cuándo trabaja esta mujer. Un poco menos de doctrina y un poco más de trabajo. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer. Así que ayer decía esto Óscar Puente, mientras que veíamos cómo efectivamente pues estas palabras tenían bastante repercusión. Bueno, mientras tanto también hemos visto ayer a Garamendi muy reticente con las reducciones de jornada. Decía, esto es electoralismo, esto no forma más que parte del panorama electoral. Aquí lo que se está es en elecciones. Aquí lo que se está jugando es un partido porque hay elecciones pasado mañana en Galicia, al día siguiente en el País Vasco, al día siguiente en Cataluña, al día siguiente en Europa. Pero es que esto son las cosas de comer. Y con las cosas de comer no se juega. Y estoy diciendo que nosotros estamos acostumbrados, no acostumbrados, somos parte importante con los sindicatos de ese diálogo permanente bipartito que a veces es difícil pero que da sus frutos, y por supuesto que estamos dispuestos a hablar de la jornada. ¿Cómo no vamos a estar dispuestos? Pero no porque venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y media estrella. Pues lo único que vamos a conseguir de esta manera es realmente, bueno, pues generar más desconfianza en este país. Y si unimos a uno y otro anuncio, porque no sabremos cuál es el siguiente, pues realmente, sinceramente, esa palabra diálogo, de la que alguno habla tanto, pues sinceramente lo que se está haciendo es un desprecio a él. Insisto, será legal, pero lo que va a hacer es paralizar absolutamente las relaciones laborales en este país. Paralizar las relaciones laborales. No es que no me guste, es que esto va a provocar una hecatombe. Bueno, eso decía el presidente de la patronal. Mientras tanto, ayer vimos cómo reformar la Constitución no era tan complicado. Reforma express. Se ha eliminado el término disminuidos de la Constitución. Solo Vox votó en contra del tercer cambio que se ha producido en esta ley fundamental, en la madre de todas las leyes, la Constitución española. Se elimina esta palabra, la palabra disminuido. El Congreso aprobó ayer ese tercer cambio de la Constitución desde 1978, recuerda hoy La Vanguardia en su portada, y todos los partidos políticos, todos menos Vox, la extrema derecha, apoyaron eliminar el término disminuidos. Esto hoy tiene un espacio muy importante en todas las portadas. PP y PSOE logran el aval a la reforma de la Constitución. La iniciativa para modificar el artículo 49 pasa ahora al Senado, y ayer esto era celebrado incluso por el presidente del Gobierno. Hoy es un gran día para nuestra democracia, porque hoy no solo engrandecemos nuestro texto constitucional, también lo que estamos haciendo es saldar una deuda moral contraída con más de 4 millones de conciudadanos. Esta es la tercera reforma parcial de nuestra Constitución. La primera con un contenido netamente social en 45 años de historia. Y transmite, en mi opinión, un poderoso mensaje, y es que todos ganamos cuando somos capaces de acordar en aras y en defensa del interés general. Así que nunca lo olvidemos, porque por encima de cualesquiera otros intereses legítimos, lo trascendente de la política es el efecto que tiene sobre la vida cotidiana de la gente. Porque gracias a la gente, a la sociedad civil, estamos hoy aquí, celebrando este debate. En particular, a las entidades de defensa y representación de las personas con discapacidad que llevan años librando esta batalla y que hoy nos acompañan en la tribuna. Bueno, pues una conquista que llevaba años siendo reclamada por los colectivos y que ayer quedó concretada con esta reforma constitucional. Más cosas que vemos en el panorama informativo. Ayer vimos a las madres de los desaparecidos en México. Señalan en una entrevista en Radio France, se sienten desprotegidas por el gobierno. Sí, es un riesgo, sobre todo para las madres buscadoras que estamos en esta lucha,
de que no tenemos protección del gobierno para hacer nuestras búsquedas, puesto que muchas compañeras en estos 6 últimos años han fallecido por buscando. Entonces, como aquí mi compañera, que ella ha recibido 7 amenazas y pues estamos vulnerables porque no tenemos la seguridad de quiénes fueron las que mataron a nuestras compañeras, si el crimen organizado o el gobierno. Aunque bien sabemos que si fuera el crimen organizado, directamente van y nos matan. Entonces quedan nada más servidores públicos. Entonces pero aún así no se tiene datos exactos también igualmente. 44.000 desaparecidos, que suman una cifra total de 112.000. En estas mismas últimas horas, cuando escuchábamos esta entrevista en Radio France Internacional, han secuestrado a una de las madres buscadoras de México después de que hubieran asesinado a su marido y a su hijo. Este movimiento de las llamadas Madres Buscadoras de México, que ha sufrido un golpe extraordinario esta semana porque es una de sus principales figuras. Secuestrada en el estado de Guanajuato, Lorenza Cano llevaba 5 años buscando a su hermano desaparecido. Bueno, vamos a repasar todo esto ahora también a través de la mirada de la prensa internacional para saber qué noticias han tenido repercusión a lo largo de la semana en los medios de comunicación internacionales, ese repaso que hacemos con Pilar de la Peña cada viernes. Y luego, ya sabéis, vamos a hablar con Juan Antonio Bayona aquí en La Cafetera sobre la sociedad de la nieve. Hablaremos después también de videojuegos, así que no te marches, seguimos aquí en La Cafetera. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a La Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues los viernes es el día en el que analizamos cómo está la temperatura de nuestro país en términos de imagen exterior. ¿Qué artículos se han publicado a lo largo de la semana en los medios de comunicación internacionales y qué imagen, por lo tanto, proyecta España allí? Y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que sí hemos visto la intervención de Pedro Sánchez en Davos defendiendo la democracia, la prosperidad de la clase media, también una Unión Europea que sea más inclusiva, más sostenible. Esto ha sido destacado en varios medios, ¿no? Sí, la verdad es que desde televisiones como la CNBC, Euronews, a Bloomberg, Yahoo News también se ha hecho eco de ello, ha tenido un cierto eco. Cada medio destaca cosas diferentes. Por ejemplo, la CNBC explica o pone de relieve la advertencia de Pedro Sánchez sobre cómo el avance y el auge de los partidos de extrema derecha pues puede ser realmente el mayor problema y el mayor motivo de preocupación para las democracias occidentales, ¿no? Además, el propio presidente español pues destaca a la CNBC que ha recordado que en este año hay elecciones en numerosos países, que además hemos visto, y ha citado el caso en concreto en España de Vox y del Partido Popular, cómo precisamente los partidos de derecha tradicional están teniendo la tentación de formar coaliciones o de llegar a acuerdos y a protagonizar alianzas con los partidos de la extrema derecha. Y bueno, pues esta cadena ponía especialmente de relieve este asunto. Euronews, por ejemplo, destacaba que Sánchez se había hasta cierto punto enfrentado o había cuestionado el neoliberalismo de Milei, de Javier Milei en Davos, y que además había pues abogado por una Unión Europea más inclusiva, más sostenible, que estuviera
comprometida con la democracia y también con el bienestar social. Bloomberg, por ejemplo, la agencia estadounidense, destacaba que el presidente español había pues abogado por mejorar o por aumentar el papel que pueda tener el gobierno en la actividad empresarial en España, y que en concreto, bueno, pues había destacado la inversión del Estado en Telefónica, en el accionariado de Telefónica, o en Indra, donde quiere crear una gran empresa de defensa, y que ese era uno de los aspectos que más se destacaba. Y luego algunos otros medios, como por ejemplo Yahoo News, destacaba y ponía de relieve que Pedro Sánchez, bueno, pues había defendido la necesidad de mejorar la prosperidad de la clase media y de la clase trabajadora, ¿no? En el Foro Económico de Davos, en donde, bueno, pues había en concreto también contrarrestado un poquito el discurso de Javier Milei, y bueno, pues puesto de relieve la necesidad de que hubiera ese trabajo en paralelo, y que también, bueno, pues mencionaban el auge de los partidos y de las formaciones y de las fuerzas de extrema derecha como la evidencia y el problema al que se enfrentaban las democracias occidentales. Y por ese motivo quisiera pedirles que se impliquen. Ayúdennos a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, a luchar contra la crisis climática, a defender las normas internacionales y la democracia, luchando contra la involución que representan esas corrientes reaccionarias que recorren el mundo. En breve, ayúdennos a dar a los ciudadanos una vida mejor. Oye, otro de las cuestiones que han estado muy presentes estos días precisamente en el debate público, ya decíamos ayer que de forma algo artificial, porque después vemos las encuestas, cómo se recoge el interés de los ciudadanos en según qué capítulos, y en materia de la amnistía, que tiene tanto protagonismo político e informativo. Bueno, pues según el CIS, la amnistía es el problema número 37 para los españoles. Está muy abajo en la lista, según el CIS, le preocupa un 0,6%. Bueno, muy bajas las cifras, pero es verdad que patrimonializa el debate político. Esto ha tenido también algo de repercusión en los medios internacionales, sobre todo la reacción que provoca en algunos inversores, ¿no? Al menos el titular que destacaba un artículo en el Financial Times, uno de los diarios más influyentes, especialmente en los ámbitos económicos, y bueno, pues esta semana publicaba un artículo titulado así, ¿no? La amnistía en España hacia los independentistas catalanes, pues ha desatado o ha provocado una reacción en contra de los inversores. Era un titular bastante contundente, porque bueno, venía a decir, y además lo decía también en el subtítulo, que algo así como perdonar los delitos relacionados con el referéndum de 2017 en Cataluña, pues estaba alimentando una sensación de incertidumbre para las empresas y estaba amenazando la imagen de España como destino de inversiones extranjeras. El artículo era de su corresponsal Barney Jobson, y también lo firmaba Carmen Muela, y bueno, pues intentaba exponer o plantear esta tesis, aunque curiosamente entre las fuentes que citaban para justificar esta amenaza o esta reacción en contra, pues básicamente se limitaba a empresarios españoles como Antonio Garamendi, el presidente de la COE, o presidentes de empresas como Mercadona, en el caso de Juan Roig, o de Bankinter o de Mapfre, ¿no? Y ponía de relieve que bueno, que los empresarios habíamos estado muy críticos con esta ley de amnistía por bueno, pues esta idea de que generaba una sensación de inseguridad para las empresas, aunque bueno, tampoco daban ningún dato. Y la otra fuente que citaba el artículo era Isabel Díaz Ayuso y una de sus responsables de economía, Rocío Albert López Ibor, y bueno, pues mencionaban básicamente que la presidenta madrileña y un poco desde su gobierno se aseguraba que la inversión en España había empezado a caer, aunque el propio artículo de Financial Times recogía la versión del gobierno español, que rechazaba esta idea o este supuesto efecto en las inversiones, y que de hecho pues citaban al nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que explicaba que realmente no tenían ningún dato que indicara que hubiera ningún proyecto que se hubiera ni siquiera ni pausado, ni ralentizado o frenado, o que se hubiera cancelado, que además él explicaba que se reunía habitualmente con inversores, y que de hecho en Davos también ha habido bastantes reuniones del gobierno español pues con sectores empresariales e inversores, y que en ningún momento han percibido este posible amenaza o este posible
pérdida de imagen, ¿no? Lo que sí destacaba el artículo, citando al propio ministro, era que es verdad que se admite desde el gobierno que la ley de amnistía está haciendo mucho ruido, pero se ponía de relieve, bueno, que uno de los aspectos que podría generar preocupación en las empresas es precisamente la inestabilidad, y que el hecho de que se normalizara la relación con Cataluña y se redujera el nivel de confrontación, pues que realmente iba a dar mayor estabilidad a España, y que eso en principio iba a ser positivo para los negocios. Así que era un poco lo que destacaba este artículo, cuyo titular era bastante contundente, aunque luego en el contenido era bastante más matizada esa amenaza o esa reacción en contra. Sí, resulta difícil imaginar en qué registro puede afectar en algo a la seguridad de los empresarios, o la mirada de las empresas o de los intereses económicos en España, que se perdone o no a unos independentistas por el 1 de octubre. Pero es verdad que Garamendi, recuerdo que se metió en el cogollo de la polémica. Bueno, hay que decir que fue justo cuando salió de una reunión con Feijóo. Hasta entonces se había mantenido muy discreto en esta materia, pero recuerdo aquella polémica. La COE, la CEPIME, los autónomos, los empresarios españoles, estamos con la unidad del país, con la unidad de España, estamos con la Constitución del 78, que es la que durante 45 años nos ha dado la estabilidad en nuestro país. Trasladamos y transitamos la moderación, creo que lo hemos demostrado y lo demostramos ampliamente, con los acuerdos, en este caso económicos, con los sindicatos, y creo que es algo que ha funcionado siempre fantásticamente bien. Y por tanto, estamos, como dice la Constitución del 78, con la monarquía parlamentaria, por cierto, está entre las 20 democracias mejores. Un poco mejunje de todo, pero bueno, es verdad que los empresarios se han ido posicionando también alrededor de las tesis del Partido Popular. Oye, el Telegraph se hacía eco de la encuesta del CIS, en donde casi la mitad de los hombres españoles dicen sentirse discriminados por las políticas feministas. Sí, la verdad es que ha llamado la atención del diario británico, y su corresponsal James Badcock ha hecho un artículo pues poniendo de relieve lo que evidenciaba esta encuesta, ¿no? Que casi la mitad de los hombres españoles, el 44%, pues tenía la sensación de que las políticas de igualdad habían ido demasiado lejos, y con el feminismo, pues que ahora mismo ellos se sentían discriminados. También señalaba o resaltaba que cerca de un tercio de las mujeres respondían en el mismo sentido, y bueno, pues ponía de relieve que frente a todos los avances que se ha destacado en materia de igualdad y en materia de feminismo, el gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido calificado en muchas ocasiones como el más feminista de Europa, pues que ahora se encontraba con esta reacción de una parte de la población que ponía de relieve el CIS. Así que ya lo debatimos esta semana aquí en la cafetera, y hubo algunas reflexiones muy, muy interesantes de los oyentes del programa, que participaron también muy activamente en ese debate, la discriminación o no, o las razones, el por qué, cómo van también incorporándose al debate público los discursos que lanzan algunos influencers en las redes sociales con un sesgo claramente conservador. Oye, Pilar, la detención de los 22 activistas ambientales de Futuro Vegetal también ha sido destacada por medios internacionales. Sí, en concreto por el diario francés Libération y por la televisión alemana NTV, ¿no? Les ha llamado la atención, bueno, pues que 22 militantes ecologistas que habían protagonizado acciones que habían tenido bastante impacto. En concreto, ambos medios pues destacaban que entre los 22 militantes ecologistas que pertenecían a la organización Futuro Vegetal, pues estaban los que habían pegado sus manos a los cuadros de Goya. De hecho, la televisión alemana hablaba de pegadores climáticos, ¿no? Decía que era una de las protestas que habían protagonizado, pegando sus manos a las obras o a los marcos de las pinturas de Goya, de la maja vestida y la maja desnuda en el Prado, y que bueno, pues este hecho y algunos otros mencionaban también, pues por ejemplo las acciones de pintura arrojada en el Congreso, el Ministerio de Agricultura, y el bloqueo de algunas autopistas y carreteras, pues había motivado que la policía española pues detuviera a 22 de estos militantes ecologistas. Ponían de relieve tanto el diario francés como la televisión alemana que ni las obras de Goya sufrieron ningún daño. Sí explicaban que había coincidido con una corriente en otros países europeos que este tipo de acciones contra obras de arte pues había hecho que los museos de buena parte de Europa
incrementaran las medidas de seguridad, pero que las obras en sí mismo no habían sido dañadas. Sin embargo, pues ponía de relieve que la policía acusaba a los activistas de Futuro Vegetal de organizar, de estar involucrados o de tener algún tipo de estructura criminal, y les culpaba de daños por valor de 500.000 euros, ¿no? Y que, bueno, pues habían sido detenidos en varias operaciones, y esto pues estaba llamando la atención de los medios internacionales. Oye, también hemos visto otras noticias en la prensa extranjera, las últimas revelaciones sobre la Operación Cataluña, la campaña del gobierno de Rajoy contra el independentismo, también ha tenido algo de trascendencia, ¿no? Sí, en algunos medios, no excesivamente, a pesar de la gravedad de las acusaciones. Es verdad que no es un caso nuevo. Anteriormente ya varios medios se habían informado de lo sucedido con la Operación Cataluña, pero es verdad que los papeles que se han conocido en esta semana pues han llamado la atención, por ejemplo, de The Irish Times o del diario francés Le Figaro, ¿no? En ambos casos se pone de relieve que las acusaciones son contra el gobierno de Mariano Rajoy, que habría llevado a cabo una campaña de difamación y de espionaje hacia los independentistas catalanes, y se ponía de relieve que los papeles conocidos pues que realmente explicaban o daban algún indicio más de hasta dónde había llegado esta red de espionaje, que en particular había afectado a Pere Aragonés, al presidente de la Generalitat, pero había ido más allá y había involucrado a otros muchos, y pues se destacaba al menos en estos dos medios internacionales, la gravedad de esta noticia, y cómo desde el gobierno se estaba denunciando y se estaba intentando promover algún tipo de comisión o de investigación que llegara al fondo de la cuestión. Y también hemos hablado en estos días sobre el viraje anti-inmigración de Junts, específicamente en los últimos días en esta negociación que sigue con el gobierno. Lo han recogido algunos medios internacionales, ¿no? Sí, sobre todo algunos medios franceses, en concreto de nuevo Libération, el diario de izquierdas, también Le Courrier, que es otro diario, en este caso es suizo, aunque es digamos que publica los artículos en francés, es francófono, y en ambos medios pues se subraya esta especie de viraje anti-inmigración que ha protagonizado Junts, el partido independentista, que ha llamado la atención de estos medios. Se pone de relieve y se explica un poquito cómo el contexto de este viraje o de esta política, ¿no? Y se hablaba también ya la semana pasada, cuando pues tuvo lugar la votación en el Congreso de los 3 decretos y Junts tuvo el protagonismo y al final se abstuvo. Se hablaba un poquito de cómo había habido una negociación de última hora con el gobierno y se habían concedido pues algunas competencias en inmigración, pero lo que ambos medios ponían de relieve es que realmente pues en el discurso y en algunas de las peticiones de Junts sí se estaba viendo un giro o un viraje anti-inmigración, y en concreto lo que estaban exigiendo era la posibilidad de que las autoridades catalanas pues pudieran expulsar a los delincuentes habituales que son de origen extranjero, algo que hasta ahora no tenía y que parecía que era una de las mayores reivindicaciones del partido catalán. Sí, esto, claro, se ha puesto muy en evidencia. Es verdad que tienen algunos discursos. Hemos visto a Jordi Turull preguntándose qué pasa con la multirreincidencia, exigiendo rigor y firmeza, diciendo que se les puede echar. Hemos visto a alcaldes de Junts como el de Calella. Estas personas han venido a nuestra casa a delinquir de algún otro país, decían. Hemos visto también que Junts mantiene una competencia en Ripoll por el ayuntamiento contra un partido que es claramente xenófobo, y a eso se le atribuía que les haya dado ahora por este capítulo. Y sí, como decían algunos oyentes de la cafetera en esta misma semana cuando debatíamos eso, hombre, llama la atención que se fijen tanto en Junts, que siempre provoca mucho escándalo todo lo que dice, y no se fijen tanto en palabras tan escandalosas como las que ha pronunciado precisamente estos días Isabel Díaz Ayuso. Primero, que ya estamos hablando de más de 1.200 personas, una cifra que no deja de crecer. En el centro de acogida que ya ha dispuesto el Gobierno ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se ha detectado también un brote de sarna
del que se ha hecho cargo la Comunidad de Madrid para tratar a 8 migrantes y evitar que se propague a los demás y, por tanto, protegerles. Faltan recursos sanitarios en este centro. Ayuso vinculaba, además sin ningún tipo de prueba, inmigración con agresiones sexuales, con un brote de sarna en Alcalá de Henares, en fin, una serie de cosas que desde luego es verdad, hay que exigir responsabilidades, pero hay que hacerlo de forma más o menos homogénea a quienes protagonizan estos discursos xenófobos. Pilar de la Peña, gracias, como siempre. Gracias a todas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, a través de los documentales, cada semana con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, qué felicidad hoy. El día, el invitado, la peli, no sé, todo me parece bien. Bueno, no sabes cómo te agradezco la conversación de hoy porque sabes que el accidente de los Andes me tiene totalmente atrapado desde niño. La Sociedad de la Nieve, Netflix, está recibiendo toda suerte de reconocimientos, especialmente del público. Esta película basada en el libro de Pablo Bierzi, que trata del accidente del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en el 72, y en los que, en una gesta de supervivencia humana, los pasajeros tuvieron que salir adelante 72 días en la nieve esperando a ser rescatados. Juan Antonio Bayona, director, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, Ana, por abrir este acceso con Juan Antonio, que además sé que le tienes un enorme cariño y un enorme respeto profesional. Bueno, ¿sabes qué me pasa con Bayona? Que solo le he visto, yo diría que una vez, y en persona, y es de esta gente que te alegras de que le vaya bien porque todo lo que te transmite es muy buena energía. Entonces me alegro de que le vaya muy bien, le está yendo espectacular, todo el mundo habla bien de él y encima profesionalmente yo creo que merece un respeto increíble por elegir, que esta es la primera pregunta, Jota, que te quiero hacer. ¿Por qué te metes en una historia que está muy contada, aunque sea hace muchos años? Yo creo que te la habrán hecho 1000 veces la pregunta porque es lo que nos hemos preguntado muchos, ¿no? Bueno, yo creo que cualquiera que vea la película entenderá por qué hemos hecho esta película. Eso creo que es la prueba más clara de que esta historia había que contarla. Después es verdad que nos basamos en un libro muy diferente al libro famoso de Viven, que se escribe un año después del accidente con los supervivientes con 20 y pocos años. Muy reciente todavía el accidente, y este en cambio es un libro escrito 35 años después con los supervivientes en un momento muy diferente de sus vidas y con todo el peso de los años que han pasado. La película ya la ha visto una parte muy importante del gran público. ¿Ahora te surgen reflexiones post-estreno sobre la historia, viendo la reacción de la gente, los debates que se abren? A mí me hace mucha gracia porque realmente existe como una nueva pasión renovada por esta historia, que es una historia que es muy conocida en el mundo de habla hispana, es una historia con la que hemos crecido todos y sobre todo está provocando auténtico furor en el público joven, que eso es maravilloso porque realmente es el público que más cuesta convencer y sobre todo acercarlo más al cine español y es el público que más está respondiendo. Tiene sentido porque realmente los protagonistas son edades muy jóvenes también, tienen entre 18, 25, 26 años y ahí se reconocen mucho los protagonistas y después también porque al ser más jóvenes están menos familiarizados con la historia. Pasión renovada, dices, bueno, eres una auténtica estrella en TikTok. En la película, los personajes, las personas reales que sufrieron el accidente, pero es una auténtica pasada el fenómeno en TikTok de recuperación de esta historia. Claro, hablas del cine español. La apuesta por hacer una película así en español, esto es para destacar. He leído que has dicho incluso que en este empeño de hacerla en español con equipo español y latinoamericano retrasó 10 años el proyecto.
Bueno, lo hizo posible finalmente Netflix, porque una película hoy en día con más de 10 millones de euros no se puede hacer en español. Y esta película era imposible por las condiciones de rodaje, por la complicación técnica, porque hemos rodado en localizaciones naturales a 4.000 metros de altura, a 3.000 metros de altura. Todo eso evidentemente va sumando, y es una película que tiene un coste, y nosotros además desde el principio la quisimos hacer en español, con actores locales, con uruguayos, que después se abrió también a actores argentinos, y no da el mercado para financiar como hemos financiado Lo Imposible, como hemos financiado Un monstruo viene a verme, pues no da para hacer las películas en español con este presupuesto, y finalmente fue Netflix quien nos dio las posibilidades, los recursos y la libertad también, porque no ha habido una imposición por parte de ellos en lo creativo. Una de las cosas que a mí más me gusta, que decíamos al principio de Bayona, que yo creo que como su talento es indudable, pero hay que repetirlo mucho por si a alguien se le olvida, me gusta mucho que siempre se subraya en su trabajo el tema de las emociones y los valores, ¿no? Y le he escuchado mucho estos días que efectivamente, como tú dices, la gente joven y en las redes donde se mueve mucha gente, se está señalando mucho el tema de las familias y el compromiso de Bayona y del equipo de Bayona con las familias, que me imagino, Bayona, que para ti al final, o sea, parte de la historia, como tú decías, surge de ahí, ellos ya son gente mayor, la reflexión es muy diferente, pero la conexión que habéis tenido, el guiño final, ese momento Carlitos Páez diciendo Carlitos, Miguel Páez, mi hijo, leyendo la lista, es tan emocionante, y habla también de valores, ¿no?, de la compasión, que habla mucho de ti en el fondo y del equipo con el que trabajas, ¿no? Y el compromiso era contar la historia de lo más realista posible, de la manera más fiel también, y era imprescindible tener el beneplácito, evidentemente, de los supervivientes para que nos echaran una mano, pero también de la familia de los fallecidos. Las anteriores versiones que se habían hecho para el cine de esta historia no habían llegado a un acuerdo con los familiares para utilizar los nombres, y yo creo que eso había sido malo para ambas partes, para aquellos que hicieron las películas y también para las familias que después vieron cómo esa historia llegaba al cine con los nombres de sus seres queridos cambiados. Y para mí era imprescindible leer esa otra lista, ¿no? Había una lista muy conocida que se leyó en la radio, que la lee Carlitos Páez, que era una lista que para unos fue una alegría tremenda, para otros fue un rematar, ¿no? Un matar por segunda vez a su ser querido. Y yo quería hacer esa otra lista antes, que era la de la lista de esos nombres que nunca habían aparecido en ninguna película, y para eso era imprescindible llegar a un acuerdo y tener el beneplácito de las familias, que fue bastante fácil, porque realmente fue simplemente tomarse la molestia de tomar un avión e irse a sentar con ellos y contarles cómo queríamos contar esta historia, que era muy diferente, y fueron desde el principio muy abiertos y muy colaboradores, y han sido un apoyo fundamental. Dice que Nando se está volviendo loco, que anoche se le acercó para decirle que él no se va a morir de hambre. No voy a morir de hambre. Que si hace falta se come los cuerpos. Si hace falta. Yo le respondí que no tenemos otro camino. Si queremos vivir tenemos que estar vivos. Y para estar vivos hay que comer. En esa preocupación porque aceptasen la película los supervivientes y los familiares, ¿eso influía en el contenido? Porque yo he sido un abducido por esta historia desde muy niño, por toda la historia de supervivencia que implicaba, y recuerdo perfectamente el debate tan enorme que se vivió en ese país sobre el canibalismo. Y la mirada crítica de aquel tiempo, en la película no te centras en eso, pero en aquel momento tuvo muchísimo peso. Luego, el accidente con los años también, tengo la sensación de las películas, los libros, de que contribuyó a cambiar la percepción que hay sobre eso en la gesta de supervivencia, que ahora damos por hecho que todos haríamos exactamente lo mismo. En aquel momento, sin embargo, fue un debate muy agrio, y en las primeras entrevistas ellos mismos apenas querían hablar incluso de eso. En este momento, ¿cuántos sobrevivientes hay allá? En este momento dejamos 14 compañeros. ¿Pero usted hace cuántos días que salieron de allá? Nosotros aproximadamente hace 10 días. ¿Cómo atendían ustedes a los heridos? Bueno, los heridos, los que más o menos estudiábamos medicina, nos defendimos y los curamos como pudimos hasta aproximadamente el primer mes,
que fuimos capaces de llegar a la cola, que se encontraba a una distancia aproximada de 5 kilómetros, donde localizamos un botiquín de primeros auxilios del avión, muy completo, que nos facilitó en el sentido de antibióticos y vendas y esas cosas para curar los heridos, que fue lo que nos ayudó en ese sentido, pero ya fue un poco tarde porque habían fallecido gran parte de nuestros compañeros. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre el tema... No, sí. no contestar. Nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones, y fue realmente racionada a muerte, los demás comían poquísimo. ¿Eso ha condicionado también la manera en la que se ha contado este capítulo en la película? Sobre todo ha marcado la manera en la que se ha establecido la historia en el imaginario popular. Yo, leyendo el libro de Pablo Bierzi, sacaba la conclusión de que el canibalismo empezó después, cuando volvieron. Hay un canibalismo simbólico en el que se abusa y se explota de la historia de los supervivientes, y eso es la razón por la que ellos 35 años después deciden sentarse y contar realmente lo que les pasó, que es la diferencia que establece siempre Pablo Bierzi entre Viven y La Sociedad de la Nieve. Viven era un excelente libro, una crónica al detalle cada día de lo que pasó, y en cambio esta es una historia que habla de lo que les pasó, y lo que les pasó por dentro realmente... el canibalismo pasa por una cuestión secundaria, porque ellos realmente lo que crearon fue una unión muy fuerte, se creó un espíritu de camaradería donde todo el mundo se protegió, se cuidaron unos a otros, no se dejó a nadie atrás, no cundió el pánico nunca, y ahí yo creo que es una historia realmente donde nosotros lo que nos interesa es esa generosidad, es esa capacidad del ser humano de entregarse al otro en el momento más duro y más difícil, y eso realmente era lo que necesitaban contar los supervivientes y donde nosotros hemos puesto el foco. El otro día, precisamente aquí en el estudio, Alberto San Juan, el actor, decía, en La Sociedad de la Nieve, uno de los grandes mensajes que se envían es que la cooperación ayuda a la supervivencia, la cooperación de las personas, la ayuda mutua entre los seres humanos. Precisamente en la película de Bayona me parece que hay una lección extraordinaria. Quienes sobreviven gracias a la cooperación y a la ayuda mutua. Es ejemplar su comportamiento. Nunca caen en el enfrentamiento por la supervivencia, sino entienden en todo momento que solo cooperando pueden sobrevivir. Y esa es la lección, creo yo, esencial de estos tiempos. Yo te preguntaba sobre el debate que se vivió ahí entonces, porque incluso he recuperado las historias de algunos de los rescatadores y dicen que tuvieron miedo de esperar allí a un segundo día de rescate. Creo que dormían separados de los supervivientes, tanto que incluso pues no dormían con ellos, unos tipos desnutridos, rodeados de restos humanos. ¿Es verdad que temías que te comieran también a ti? Sí. Incluso nos turnamos para dormir con el guatón Villegas que andaba conmigo. ¿Hubo alguna insinuación que te llevara a pensar que te podían comer? Es decir, tú miras, yo le serví sopa y había uno que decía, uy, sopita, y tomaba 2 cucharadas de sopa y agarraba un fémur y le pegaba un mordisco al fémur. ¿El fémur de quién? El fémur de humano. De un cadáver. De un cadáver. Entonces, yo no veía estos gallos están en otro mundo. ¿Algunos capítulos tuviste que negociar dejarlos al margen de la película? Había una historia, hay una frase en la película que se dice: no se puede ver lo que está pasando aquí con los ojos de antes, porque el choque es muy bestia. Lo que les pasó a los rescatistas es que realmente ellos venían con los ojos de antes y se encontraron una sociedad primitiva que realmente había hecho un proceso muy, muy difícil psicológico para adaptarse a lo que estaban haciendo, y ellos las imágenes que allí vieron no las podían procesar con la naturalidad con la que la estaban procesando los supervivientes. Yo creo que el juicio, yo creo que lo interesante siempre es hacerlo desde dentro.
ahí que haya un narrador que es el que más problemas tuvo para adaptarse y que finalmente acaba por aceptar esa parte más oscura, que también es una parte importante de la psicología del ser humano, y finalmente entregarse al grupo. Y yo creo que ahí está el valor. Yo creo que la empatía, un poco recogiendo lo que dice Alberto San Juan, el ponerte en la piel del otro, piensa que en esa película no es que te pusieras en la piel del otro, es que te ponías en el cuerpo del otro porque vivías en el otro. Cuando mueres, entregas tu cuerpo al otro para que el otro pueda llegar. Y ese es el espíritu de camaradería, es esa empatía que surge cuando uno entiende el dolor del frente porque lo está pasando en sus propias carnes. Y eso es lo bonito de esta historia, ¿no? Es el tener seres humanos que realmente son capaces de comprender al que tienen enfrente porque está pasando por la misma situación y darlo todo en caso de que sea necesario para que el otro pueda llegar. Una de las cosas yo creo que también traspasa la pantalla, aparte de esta parte de los valores y de las emociones que estáis comentando, es el oficio del artesano que es Bayona y su equipo, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo ha valorado muchísimo cómo está rodada la peli, el esfuerzo que se ha hecho, incluso creo que fuisteis al lugar, no pudisteis estar mucho tiempo, para intentar entender un poco cómo era la luz, cómo era en aquel mismo día de aquel mismo mes, aunque hayan pasado muchos años. Eso me lleva a preguntarte para mí una de las secuencias mejores de la peli es cuando están hablando de la fe y de cómo se habla también de lo que es la fe para esas dos personas que están en la conversación. Si tú tienes alguna secuencia, tanto en lo técnico como en lo humano, o en ambas, que en tu caso se suelen juntar, preferida, especial, que te haya dejado especialmente marcado, que sé que en Lo Imposible tenías una muy clara, no sé si en La Sociedad te ha pasado también. Yo tengo momentos que realmente estoy muy orgulloso de haber llegado a esas imágenes, porque nosotros nos obsesionaba mucho llegar a darle mucho valor a la imagen, mucho valor simbólico, valor metafórico, y ahí, por ejemplo, en el tema religioso, que yo siempre he sido muy respetuoso con las creencias de muchos de los supervivientes, porque muchos de ellos son creyentes, ahí siempre yo he sido muy respetuoso, pero yo soy más agnóstico y lo que he intentado es un discurso más enfocado a lo espiritual y menos a lo religioso. Ese es el discurso del que habla Arturo Nogueira, cuando habla del sentimiento divino, pero sin una institución interpuesta, sino como esta imagen de que Dios está en todas partes. Y es precisamente Arturo Nogueira, que era uno de los muchachos con ideas más progresistas y más conectado con la Revolución del 68, y usamos este personaje que además no era nada religioso, pero acabó escribiendo unas cartas donde hablaba de Dios para introducir esa idea de Dios. Y sí que hay momentos imágenes que tienen un valor casi como sagrado, ¿no? Hay un momentito que me gusta mucho cuando Roberto Canessa entierra el calcetín donde lleva la carne con la que se alimenta y lo entierra en el momento en el que él ya se sabe salvado, y es casi un momento sagrado, ¿no? Porque es el momento en el que se convierte otra vez la carne en espíritu, ya no es comida, vuelve a ser su amigo. Y hay otro momento también que me gusta mucho, también con Roberto Canessa, cuando Numa le toca la frente y le mancha con sangre la frente, le da las gracias. Y hay algo ahí que tiene que ver mucho también con lo sagrado, ¿no? Con el curar a través de la herida. Es una imagen casi bíblica. Y son imágenes que sí que tienen un valor simbólico que se puede entender como sagrado, pero están tomadas más desde lo simbólico y desde lo espiritual y no desde lo religioso. Pero mi fe, discúlpame, Numa, no está en tu Dios. Porque ese Dios me dice lo que tengo que hacer en mi casa, pero no me dice lo que tengo que hacer en la montaña. Lo que está pasando acá no se puede ver con los ojos de antes. Numa, este es mi cielo. Y yo creo en otro Dios. Creo en el Dios que tiene a Roberto en la cabeza cuando viene a curarme las heridas. En el Dios que tiene Nando en las piernas para salir a caminar sin condiciones. Creo en las manos de Daniel cuando corta la carne y Fito cuando la reparte, sin decirnos a qué amigo perteneció, y así podamos comerla sin tener que recordar su mirada. Yo creo en ese Dios.
¿cuál es el mayor reto en términos cinematográficos con el que te has encontrado? Porque hemos visto un despliegue de tecnologías extraordinario, desde la recreación en 3 dimensiones de todo el espacio real para conocer bien las condiciones de luz, una vez os trasladasteis allí. Hemos visto, por supuesto, la reconstrucción de los restos aéreos en 3 localizaciones diferentes, cómo se salen proyectados en el momento del accidente a través de unos cables que les lanzan. Entiendo que en términos cinematográficos hay retos muy importantes. ¿Cuál es la mayor dificultad? Realmente es una película en la que se lucen todos los jefes de equipo. Han hecho un trabajo extraordinario de documentación y de preparación para poder captar eso con todas las herramientas de la caja de herramientas, ¿no? Con todas las herramientas del cine. El hecho de que la localización principal de la película es un lugar inaccesible donde no se puede filmar. Nosotros estuvimos un equipo profesional de rodaje extremo de alta montaña, 20 días instalados allí, pero era un equipo reducido de profesionales acostumbrados a ese tipo de condiciones, que habían subido no sé cuántas veces el Everest, pero un equipo convencional no se podía llevar allí. Entonces ahí tienes que la localización donde pasa el 70% de la película no existe, la tienes que recrear, y ahí hay un trabajo de efectos visuales invisible. No es una película que el público la entienda como una película de efectos visuales, sin embargo hay un trabajo ingente de hacer que Sierra Nevada en Granada parezca realmente que tenga las dimensiones que son inabarcables de las montañas de los Andes, y así con todo el equipo, ¿no? Todo el equipo del diseño de producción, que tuvieron que hacer todas las réplicas de los aviones, la recreación de la época, vestuario, que tiene un trabajo complicadísimo de cómo se va envejeciendo la ropa, cómo van cambiando la ropa, cómo los personajes se van intercambiando unas prendas con otros, y hay como también una utilización muy creativa de los elementos del avión, como con los elementos de los asientos van haciendo sus raquetas, sus jerseys, sus gafas de sol, todo eso, toda esa utilización tan creativa, ¿no? Que ellos fueron muy inteligentes a la hora de adaptarse. Todo eso está desplegado también en el vestuario, en el maquillaje, evidentemente. Es un trabajo, yo creo que lo bonito es que realmente se lucen todos los jefes de departamento. Ana, cierras tú. No, sí, yo quiero dar las gracias a Jota, por supuesto, por estar con nosotros, por creer tanto en que hay que ir al detalle en cada cosa que hacen, en lo que vemos luego en la pantalla, por, como decía, ser un artesano, y qué suerte tenemos de haber coincidido y ser contemporáneos en este país con tanto talento, y sabes que lo digo de verdad porque creo que es una suerte contar contigo, y cuando en un país hacen falta pues eso, gente que ilumine, creo que tú eres uno de ellos, así que darte las gracias por el peliculón una vez más que has hecho. Muchas gracias, Ana. Juan Antonio Ballena, en nombre de los oyentes, gracias de corazón, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros, un abrazo muy fuerte. Pues Ana Pastor, formidable la experiencia, la verdad es que daría para horas de conversación con el director Juan Antonio Bayona, porque... Bueno, a ti el tema te encanta, te tiene atrapado desde hace muchos años, Bayona lo cuenta espectacular. No sé si a ti te pasa, debe ser que yo me estoy haciendo mayor, cada vez me alegro más, como decía al principio, de que a la buena gente le vaya bien, y el exitazo que está teniendo él y su equipo, pues creo que también es un buen síntoma de que no todo es un desastre. No, total, y además sabes que la gente que es brillante, en diferentes campos, porque luego es muy transversal, Bayona, pero la gente que es brillante a mí me seduce. Me seduce enormemente. O sea, todas las películas de Bayona son una auténtica exhibición de un ejercicio brutal de genialidad cinematográfica. Y la película, el contenido te podrá gustar más o menos, la historia te podrá revelar más o menos o hacer más o menos sentido. Pero en términos cinematográficos es un auténtico genio de la cinematografía actual, y desde luego tenemos que felicitarnos de tener en España gente como él. Esto a mí no me cabe ninguna duda, ¿no? Es un privilegio, y poder haber conversado con él también. Así que te lo agradezco muchísimo, Ana, de verdad, de corazón. Pues nada, vamos a seguir disfrutando de esta peli y del resto de cosas que haga, y a seguir comentándolas aquí en Plata o Plomo. Un abrazo fuerte, Ana. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor.
¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Y pues también los viernes ya sabéis que abrimos este capítulo para hablar en la cafetera sobre videojuegos, sobre entretenimiento digital y lo que vendrá. Es lo que vamos a afrontar esta mañana hoy con el señor Bartu. Señor Don, buenos días. Muy buenas, Fer, muy buenas. Bueno, feliz año también, no sé si decir feliz año o no a estas alturas. El otro día hablaba con un amigo, se tendría que legislar, ¿no? De alguna manera que, aunque no hayas visto a alguien a comienzos de año, que llega un punto que ya lo de felicitar el año pues ya queda un poco no sé, un poco raro, ¿no? ¿Cuándo caduca? ¿Cuándo es obsoleto el feliz año? Pero, oye, sí, vamos a estar de feliz año hasta el año que viene, en todo caso, pero además, y te diré, vamos a analizar las novedades, lo que va a llegar en este 2024. Bueno, creo que el primero ya ha llegado, el Prince of Persia de Lost Crown, ¿no? Sí, hay la verdad es que este 2024 viene pintón, la verdad es que van a haber algunos títulos muy interesantes. Abandonamos un 2023 que nos ha dejado un gusto bastante dulce con respecto a muchos videojuegos, muchos títulos increíbles que tuvimos. El que se llevó la corona fue el Baldur's Gate 3, que fue el ganador de hecho de los Game Awards, el que se llevó el Game of the Year. Pero sí, este año la verdad es que arranca bastante interesante con este Prince of Persia. Otra entrega de la popular saga. No sé si tú llegaste a jugar al primer Prince of Persia de los años 80, que es una obra cumbre de los videojuegos, de hecho. Pero sí, esta nueva entrega la verdad es que es muy interesante. Ya he podido ver algunos gameplays porque hay muchos streamers de videojuegos que ya lo están jugando. Y pinta muy interesante, la verdad, un juego en 3D con elementos Metroidvania, es decir, plataformas combinado con elementos RPG, ¿no? De encontrar objetos que den más poderes y habilidades al personaje, ir explorando un mapa con intricados pasillos, zonas secretas que solamente puedes acceder de cierta manera, etcétera. Así pinta muy interesante, la verdad. Estoy viendo algunas imágenes y pinta muy bien. Luego tenemos el Final Fantasy, que ya van por el 7, ¿no? Sí, Final Fantasy 7, es el juego original se lanzó en el año 97, de hecho. Alberto Garzón, por cierto, es un gran fan de esta saga y de esta entrega en concreto. Este es un remake y de hecho esta es la segunda parte que sacan de este remake del 7, porque de todos los Final Fantasy que han habido, estamos hablando de una saga que, si no recuerdo mal, la última entrega fue el 16. Este 16 no ha sido una entrega que a muchos fans de la saga les haya gustado mucho. Yo personalmente no he podido jugarlo, pero con gente que he podido hablar que sí que lo han jugado, dicen que la verdad es que no es de los que más les ha gustado de la saga. Sin embargo, como el 7 fue una de las entregas de esta saga que fue la que más marcó a muchos de los fans que lo jugamos en su momento, pues Square Enix, que es la empresa que se dedica a desarrollar los Final Fantasy, pues decidieron sacar estos remakes porque como que muchos fans lo añoraban ver un Final Fantasy con 7 con los gráficos de ahora. Y ya digo, sí, este año va a salir esta segunda parte de este remake, porque realmente lo que están haciendo es un poco modificar la historia original del juego. No están haciendo tal cual el mismo juego. Y hay opiniones bastante encontradas sobre si lo que están haciendo está bien o mal, porque ya digo, el Final Fantasy VII fue una entrega muy importante y entonces, claro, hay opiniones para todos los gustos. Merecería la pena que en otra entrega de la sección de videojuegos hablemos de la saga Final Fantasy, Fernando. Sí, porque efectivamente tiene algunos fans muy, 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 muy enloquecidos, incluso entre la clase política, como decías. Oye, Little Nightmares, Nightmare 3. Sí, este
Si no recuerdas mal, en la sección de videojuegos que hicimos especial Halloween el año pasado, ya adelanté este juego, porque los Little Nightmares son pues también otra franquicia que se inició con el 1 y el 2, y son como juegos como de terror, pero de terror moderado. Es decir, son juegos que son muy dados, que mucha gente los suele jugar con sus hijos o con su pareja, etcétera. De hecho, da mucho pie a ello. Y sí, a lo largo de este año, creo que todavía no está confirmada la fecha, pero sí, veremos la tercera entrega, que está siendo bastante esperada, y que tenemos muchas ganas de jugarla porque para ver si se resuelve ciertas tramas de este juego que con la que nos dejaron un poco en vilo en la entrega anterior. Sí, que me acuerdo, tiene una estética que camina entre la animación, los dibujos animados, pero con una estética así de terror, que dije yo, hombre, esto tiene un aspecto un poco infantil, no será muy de miedo, y se creó de pronto un debate sobre esto y decían, no, que sí, que algún susto te llevas. Pero, sí. Pero una estética muy grotesca también, un poco yo diría se acerca un poco a una estética un poco Tim Burton, ¿no? Sí, digamos. Sí, absolutamente. Tiene así una estética de dibujos muy de Tim Burton. Oye, Star Wars Outlaws, creo que en el universo de Star Wars sí. Yo creo que este es uno de los juegos que de los títulos que más se esperan de cara a este año. Tiene una pinta estupenda ya por el tráiler, por lo que se puede intuir o entender. Bueno, es un juego que se va a centrar en un personaje femenino que es una cazarrecompensas en el universo de Star Wars, que van acompañada por una pequeña mascota, que ya te digo yo, Fernando, que van a hacer muchos peluches de esa mascota, ya te lo voy adelantando. Sí, es verdad, es una especie de Yoda, pero con orejas tentáculo, que tiene muchos tentáculos en las orejas, tiene como muchas ramas, está muy curioso. Sí. No sé exactamente el estilo del juego, qué género, intuyo acción, aventuras, muchos tiros con tu pistola láser, en fin. Star Wars, para los fans de la saga nos va a encantar, de eso estoy seguro. Me ha parecido ver, no sé si sería Han Solo, pero me ha parecido ver a Han Solo en carbonita en el tráiler. Las cinemáticas son una pasada, así que sospecho que el juego, en fin, por lo menos, además creo que el estudio es Lucasfilm Games, o sea, por lo menos lleva el sello oficial de Lucas. Así que tiene muy buena pinta. Lucasfilm Games sí es la subsidiaria de Lucasfilms, y es como el estudio que se encarga de desarrollar muchos de los juegos de las entregas de los juegos de Star Wars, aparte de Electronic Arts. ¿Y sabemos algo de la sinopsis, del argumento, de cuál es el...? Ah, mira, sí, dice, ambientado en la era del Imperio, sigue las aventuras de una buscavidas novata llamada Kay Bess, mientras huye a través de la galaxia buscando una nueva vida con sus compañeros, cuando un viejo conocido, Jaylen, le ofrece una oportunidad para ser libre de verdad, realizando algunos retos muy importantes. Bueno, pues a ver qué tal. Oye, tengo mucha curiosidad. Bueno, sabes que me atrapan a mí todo lo que sea saga Star Wars, me flipa total, pero a ver qué tal. De todos los juegos que van a salir en 2024, porque la lista es bastante larga, lo seleccioné pensando en ti, Fernando. Sí, lo sé, sabes que esto es inspirador para mí, pero... Oye, luego tenemos Vampire de Mascarada, Bloodlines 2. Sí, Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Ya hablamos de Bloodlines 1, sí, en una entrega anterior de la sección de videojuegos. No recuerdo ahora mismo quién habló de él. Pero bueno, esta saga de videojuegos, este videojuego en concreto está basado en el juego de rol Vampiro la Mascarada, uno de los juegos de rol junto con Dragones y Mazmorras, Dungeons and Dragons, que más éxito han tenido a nivel mundial. Y sí, esta va a ser la segunda entrega de Bloodlines, que Bloodlines fue un videojuego inspirado en este universo de Vampiro la Mascarada, que salió hace ya, diría, más de 15, casi 20 años. Y ahora va a salir esta segunda entrega, que también tiene muy buena pinta. Por lo que se puede intuir por el tráiler, va a ser un juego en primera persona, en el cual a mí personalmente me ha recordado mucho a
a los BioShock, porque tienen esta mecánica de juego, ¿no? De que solamente ves las manos del personaje y ves cómo van lanzando los poderes y demás. A nivel de estética es impresionante, los gráficos en 3D están muy muy logrados y muy 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 bien hechos, y por lo que se ve por el tráiler, han respetado al más mínimo detalle el universo de Vampiro la Mascarada, con lo cual muchos de los fans de este juego de rol, yo creo que se van a ver satisfechos con esta nueva entrega. Veo también Dragon Quest XII. Sí, bueno, si hablábamos de la saga Final Fantasy antes, ya te digo, en esta futura sección de videojuegos para que hablemos de Final Fantasy, habrá que hablar también de Dragon Quest, porque junto con Final Fantasy han sido una de las sagas de JRPG, ¿no? De RPGs japoneses que más éxito han tenido a nivel mundial. Y la saga Dragon Quest lleva también en candela, pues sí, prácticamente desde los años 80. De este sabemos la verdad muy poco, por ahora lo único que ha salido es un teaser, pero claro, hay muchas preguntas al respecto teniendo en cuenta la tendencia que ha habido en estos últimos años con los videojuegos de mundos abiertos, como vimos por ejemplo el año pasado con el caso de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, o muchos otros, por ejemplo el Elder Ring, etcétera. Muchos nos estamos preguntando si con la saga Dragon Quest van a seguir con esa estela. Habrá que ver por dónde tiran, pero bueno, ya simplemente con el teaser, la verdad es que a muchos se nos está haciendo la boca agua. Total. Y luego tenemos otra entrega, Hollow Knight, Silk Song. Sí, ese lo he querido poner un poco como una bola extra, porque realmente lo de Silk Song, Fernando, trae cola, porque de Hollow Knight ya hablamos en una sección anterior, me parece que fue Enjoy quien habló de este juego contigo. Hollow Knight es uno de los mejores juegos de Metroidvania que han salido en los últimos años, con una estética así cartoon, pero también oscura, muy interesante. Y Silksong va a ser su segunda entrega, la cual lleva un poco en vilo desde hace ya bastantes años. Y de hecho el estudio desarrollador de este juego no da muchas pistas sobre el estado actual de desarrollo. No sabemos en qué porcentaje se encuentra completado o no. De hecho, hace 4 años salió un primer tráiler y parecía que el juego ya era como incipiente, pero al final no se confirmó ninguna fecha de salida. Y aquí estamos como prácticamente 4 o 5 años después de saber que este proyecto se iba a hacer, un poco a dos velas, viendo a ver si salen o no, porque la verdad es que hay muchos que tenemos muchas ganas de que salga, porque bueno, este Silksong básicamente se enfoca en un personaje llamado Hornet, el cual en el Hollow Knight era como uno de los enemigos recurrentes con el que te enfrentabas en distintos puntos del juego, y a los que muchos de las personas que jugamos al Hollow Knight le cogimos mucho cariño por el diseño de personaje, su personalidad, etcétera. Y cuando supimos que se iba a hacer un juego enfocado en este personaje, pues claro, mucha gente dijimos, qué maravilla. Pero claro, estamos ahora, será 2024 el año en el que por fin saldrá Silksong, ya veremos. Los rumores dicen que así será, pero bueno, eso nunca se sabe. Bueno, pues son las novedades para este año, las que se esperan. De momento a mí ya me has dejado atado ahí con el Star Wars Outlaws, y con ese lo voy a esperar yo. En cuanto salga me voy a hacer un huequico para adquirirlo. Señor Don Lorbartu, gracias de corazón, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. A ti, Fernando, igualmente, y a toda nuestra audiencia cafetera también un abrazo. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por el apoyo. A ver cuántos habéis llegado hasta el final del programa,
Poned un mensaje para que yo os lea en las redes sociales, donde queráis. Bueno, y ya sabéis, estoy esperando vuestros audios, ¿eh? El próximo miércoles, la gran escuchada. Necesito vuestras notas de voz. ¿Cuál es la razón por la que escuchas La Cafetera? Dejádnoslas en el 627-002-002. Es el WhatsApp del programa. Quiero saber qué piensan nuestros oyentes en esa gran escuchada. Hablaremos de ello el miércoles, pero cuanto antes vayamos recibiendo los audios, mejor. Gracias. Hasta el lunes. Que lo paséis bien. Disfrutad del fin de semana. Gonna get dark, babe, before the